Clostridium, estamos estudiando el género Clostridium, donde vimos que estaban implicadas varias bacterias y de ellas realmente solo vamos a estudiar las más importantes, no todas, en realidad son muchísimas, pero las más importantes y representativas. Las neurotóxicas sí las estudiamos bien y las histotóxicas a una que es la más importante, que es perfringens, como habíamos dicho, ¿no? Cuyo efecto fundamental de daño es el desarrollo de la gangrena, que significa destrucción irreversible, eso se llama gangrena. Bueno, entonces Clostridium botulinum se encuentra en el suelo y también en el fondo del mar. ¿Y cuándo es que se puede uno infectar con esta? Cuando ingiere, por ejemplo, conservas de pescado, pero de origen medio dudoso. ¿Han visto alguna vez unas latas medio raras? Que hasta el color es diferente. Entonces, no tenemos la garantía de que realmente hayan sido muy bien elaboradas y preparadas y es un riesgo de poder infectarse con ellas. Esta bacteria produce una toxina que es la toxina botulínica y que a diferencia de de Clostridium tetani desarrolla el efecto contrario. ¿Qué habíamos dicho del tetani? Amani. Sí, que inhibe justamente los que inhibían la conducción neuromuscular como el GABA y O sea, ¿qué hacían? Inhibía la liberación de GABA y de glicina. Así es, inhibía la liberación de GABA y glicina y entonces ahora sostenida se producía acetilcolina, que es la que estimula la contracción del músculo, ¿verdad? Entonces en este caso es al revés. La toxina que se va a formar cuando uno ingiere, porque puede ser por ingestión o por específicamente por contacto, que puede desarrollarse también el ingreso de la bacteria a través de una lesión en la piel. Esta bacteria, luego que se decortica de toda su coraza, se vuelve una célula vegetativa y empieza a producir esta toxina que llega al sistema nervioso central y a partir de este lugar se disemina en todas las extensiones nerviosas hasta que llega al punto de las uniones neuromusculares. Y allí lo que va a hacer es lo contrario, evitar la liberación de acetilcolina. ¿Y cuál será el resultado? Parálisis flácida, ¿no? Ahora lo que se va a producir es una parálisis flácida. Entonces nosotros tenemos este mecanismo donde justamente la toxina producida por la bacteria va a llegar a este punto evitando la liberación de acetilcolina y el músculo no se excita y está paralizado. Todos los músculos van a estar paralizados y en la clínica nosotros vamos a observar justamente eso, que luego de que se tiene un tiempo de incubación hasta 36 horas, hay astenia. Astenia es parecer que no quisieran hacer nada, ¿verdad? Y yo lo extrapolo exactamente igual a aquel niño, cuando digo laxitud, a ese niño malcriado que ustedes han visto a veces en los moles, que se tiran al suelo y que la mamá los quiere levantar. Y cuando los levantan, el niño se chorrea, es una gelatina y no puede levantarle. O sea, para que ayude a levantar es que tiene que tener tono. Pero ellos son expertos en descargar esta toxina en su cuerpo que comanda la lasitud, comanda esta parálisis flácida y no puede levantarse. Exactamente igual. Piensen en lo que estoy diciendo porque aquí no ha visto estos malcriados en algún lugar, ¿verdad? Exactamente igual es la acción de esta toxina en los músculos. Hay sequedad de boca, mareos, sequedad de faringe y lengua, diplopia, visión doble, disartria. ¿Qué es disartria? Que no habla bien. Que no articula bien las palabras, ¿no? Como tenía Pedrito Suárez Vértiz, no por una toxina, sino por su enfermedad degenerativa. O la disfagia. ¿Qué es disfagia? Dificultad para tragar, dificultad para deglutir, no puede deglutir. Sus músculos están flácidos, todos sus músculos están flácidos. Y la parálisis va descendiendo en forma simétrica, es decir, igualito va bajando, todos los músculos se van comprometiendo en forma de la parte cefálica y la parte caudal, exactamente igual en ambos hemicuerpos. Y
va a provocar parálisis de los músculos respiratorios. La respiración, habíamos dicho ayer o el lunes, que nos tocaba, cuando se producía esta parálisis muscular espástica, al paciente se les tenía que hacer una traqueostomía y conectarle a un aparato de Birch, ¿verdad? El aparato necesitaba tener una fuerza para vencer esta resistencia de la musculatura contraída. Es un aparato que aplica presión para meter aire en estos casos. Y en este otro caso, el paciente comprometido con esto no necesita obviamente que alguien luche, pero sí normalmente, ¿cuándo es que empleamos nosotros nuestro músculo respiratorio? ¿Para qué empleamos los músculos respiratorios? ¿Para la inspiración o para la expiración? Para la expiración. Contraemos los músculos intercostales, contraemos el diafragma para empujar el aire que ha ingresado a nuestros pulmones. Pues aquí va a estar comprometido también la función respiratoria. La tensión urinaria, con la misma parálisis del abdomen, porque también la musculatura abdominal contrae, al contraerse presiona la vejiga. Distensión, y no solamente a ese nivel, sino también a nivel muscular propio de la vejiga, igual que a nivel del intestino, donde se va a producir una parálisis y va a haber un ilio. Ilio significa detención del peristaltismo. Eso significa ilio. No hay fiebre y la conciencia está conservada. Este pobre no está que se está durmiendo, no puede dormir sus horas. Y aquí está el niño que aparece en esa mañosa, ¿no? Pero esa es la actitud, sin nada de tono, se pierde el tono, pero hacia el lado de la flacidez. Como dije, puede haber también botulismo de las heridas por el ingreso de estas esporas en alguna circunstancia en la que pueda estar expuesta. Y aquí se va a agregar fiebre y muchas veces incluso se agrega otro tipo de bacterias al lugar y eso hace que pueda ser. Pero aquí no hay síntomas digestivos. Y existe un botulismo infantil que tiene las mismas características que he mencionado y que se desarrolla luego del consumo de miel de abeja en los niños. Los niños no deben comer miel de abeja siquiera hasta los 6, 7, 8 años, porque son pequeñitos, no deben, porque se ha podido observar esta complicación con la ingesta de la miel. Clostridium perfringens. Este Clostridium perfringens que ya habíamos visto en una diapositiva anterior, dijimos, está asociado a la gangrena. Sabemos que gangrena es destrucción de tejidos irreversibles. Existe a la gangrena gaseosa, porque existe una gangrena seca. Y la gangrena seca es también la destrucción del tejido, la muerte del tejido en forma irreversible, pero ante la deficiencia de irrigación sanguínea. O sea, cuando falta en la sangre, ahí se va a secar el tejido, se va a necrosar. Pero cuando hablamos de gangrena gaseosa, se refiere justamente a que va a haber, en el lugar donde se está produciendo esta área, va a haber la formación de gas. Como resultado del metabolismo de la bacteria, se va a producir gas, y ese gas se evidencia a través de la crepitación. Nosotros presionamos un tejido que está afectado, si es que es externo, obviamente, si es que es algún tejido que está recorriendo el cuerpo, porque internamente no vamos a poder evidenciar esta característica. Entonces presionamos, y al presionar la piel, vamos a sentir como que debajo de ella reventásemos globitos. Como que reventásemos globitos. Eso se llama crepitación. Y esta crepitación, el hallazgo de esta crepitación, igual versus igualito, infección por bacterias anaeróbicas. Toxigénicas en este caso, y como vamos a estudiar la próxima semana, no toxigénicas en otro caso, con esta misma característica de la crepitación. Recuerden esto, la crepitación es un hallazgo clínico y muy importante, tremendamente importante para hacer el diagnóstico clínico inicial. Si yo siento crepitación en un área, inmediatamente tengo que pensar que debo actuar inmediatamente. O sea, la crepitación es fundamental. Y esta bacteria produce diversas toxinas. La que está relacionada justamente con producir esta gangrena gaseosa es la toxina alfa, que tiene actividad de fosfolipasa C y va a degradar las membranas citoplasmáticas de eritrocitos y leucocitos al dañar lecitina y esfingomielina y miocitos, destruye el músculo, carcome el músculo. O
se va destruyendo. No sé si alguna vez ustedes han visto una película de ¿cómo se llaman estos pescaditos chiquitos que comen? Pirañas. ¿Ah? Pirañas. Pirañas. ¿Han visto una película de pirañas donde echan una pierna y cuando la saca ya solamente se ve hueso porque en un ratito se han comido todo? Exactamente igual a nuestra toxina en destruir el tejido. Lo destruye, lo carcome. Y como resultado de esto, finalmente sucede algo muy grave. Se produce la liberación de trombocina y de eritrocitos y plaquetas, ocasionando, sí, coagulación intravascular diseminada. Este cuadro de sí es, diríamos, la expresión clínica de que nuestro paciente está entrando en un shock, en una septicemia, y que está llevando a este daño tan grave y que ya muchas veces, en la mayoría de los casos, irreversible. En relación a vida, estoy refiriendo a vida, porque el SID no es que se va a producir en una pierna, un brazo o un dedo. El SID es una complicación generalizada donde la infección provocada por esta bacteria o por otras bacterias, esto no es exclusividad, el SID no es exclusividad de Clostridium, cualquier bacteria puede ocasionar esto cuando se ha producido una septicemia y el daño es tan grave en esa persona que está afectando un compromiso endotelial y también de estas células. Y ese daño a ese nivel va a provocar un secuestro de las plaquetas. Y el secuestro de las plaquetas va a ser de que las que estén circulando van a empezar a pegarse entre ellas y a los eritrocitos y a los leucocitos, formando trombos en toda la circulación sanguínea. ¿Y esto cómo se va a traducir? Con un descenso de las plaquetas. Y clínicamente ese descenso de las plaquetas, ¿cómo se va a expresar en la persona? Ahora vamos a empezar. Mira, ya una mano que nunca se ha levantado. Por petequias o hemorragias. Petequias en la superficie de la piel, equimosis y hemorragias. La persona empieza a sangrar, tiene epístasis, tiene sangrado rectal porque está teniendo una enterorragia. Si es mujer, puede tener un sangrado vaginal. Entonces, este hallazgo, cuando nosotros tenemos a nuestro paciente que está sufriendo una infección, ya tenemos que pensar que está entrando en una situación muy difícil, de un retorno muchas veces imposible. Y eso es lo que ocasiona también esta bacteria. Entonces, esto debería ser subido un poquitito acá y decir que es el principal factor asociado a la gangrena gaseosa. Me estoy refiriendo a la toxina A. ¿Okay? Toxina beta, enteritis necrotizante. El revestimiento del intestino delgado se necrosa por la presencia de esta toxina y se produce cuando se ingiere carne de cerdo mal cocida. Cuando se van a comer arangota y hay tanto chancho que cocinan, estarán bien cocidos los chanchos, ¿no? ¿Es rico comer chicharrones en arangota? Pregunto. A mí no me gusta, pero a mi esposo le fascina. Bueno, yo ya le he dicho, mira, te puedo dar esto, lo otro, pero igualita. Toxina teta, hemolicina O2, que altera la permeabilidad vascular y es tóxica para los cardiomiocitos. Cuando se produce la infección por esta, en cualquiera, o sea, estamos hablando que ha sido por vía digestiva y se está produciendo, la toxina no se queda ahí. La toxina viaja a través de la sangre y puede ocasionar este daño a este nivel. Una enterotoxina que también es producida por la bacteria, que inicialmente se inicia con diarrea, pero finalmente va a dañar ese epitelio y va a provocar la muerte celular. Entonces, Clostridium perfringens tiene diversas toxinas. Una, la alfa, relacionada con la producción de la gangrena gaseosa, con la destrucción de los tejidos. Una toxina beta que produce una enteritis necrotizante, que se parece un poco a esta, pero en este caso, inicialmente empieza con diarrea. Aquí no, aquí de repente se va a dañar, va a haber una eliminación de diarrea, pero ya con sangre, porque se está dañando el intestino. Y la toxina teta, fundamentalmente asociada a un daño vascular, específicamente a nivel del corazón. Clostridium perfringens. Entonces, en la clínica vamos a encontrar a una gangrena gaseosa.
Resultado de lesiones traumáticas. ¿Será igual que me atropelle el carro en la avenida Ejército a que me atropelle un carro en el desvío de la carretera yendo a Camaná y que se mete al Pedregal? ¿Qué hay en esa carretera del Pedregal? ¿Han visto alguna vez? ¿Han observado en ese desvío? O más allá, incluso metidos más profundamente. ¿Cómo está la pista? Solo hay heces de animales. Exacto. Hay full heces de animales. Porque las vacas van cruzando la carretera y van, lo dice, ay, no voy a ensuciar la carretera, voy a pasar la carretera y recién voy a eliminar las vacas donde sea, hacen los caballos y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, el riesgo, esto es bien importante, porque cuando nosotros recibimos en emergencia a un paciente politraumatizado, que ha sido atropellado, que lo vemos y tiene fracturas expuestas, tenemos que ver de dónde viene, dónde fue el accidente. Y de acuerdo a eso, nuestras medidas serán mayores de cómo tenemos que atender a ese paciente para no tener complicaciones como en este caso, si es que fuese, por ejemplo, del Pedregal, que lo hemos traído el paciente y que no hemos tomado las medidas correctas para el tratamiento. Entonces, cuando hay heridas abiertas, traumáticas, puede haber incluso infecciones mixtas, porque no solamente ahí en esas heces está este Clostridium, hay más bacterias. Entonces se superpobla de microorganismos esas lesiones y las infecciones van a ser mucho más severas. Y aquí se produce justamente la fermentación de los hidratos de carbono que van a tener como resultado el enfisema subcutáneo, que es justamente este gas a este nivel y que nosotros podemos percibir de esta crepitación. El enfisema subcutáneo no solo se produce por esta bacteria, puede producirse como se produjo en la pandemia de COVID, donde ustedes saben que los médicos mayores tuvieron que salir del hospital y fueron los jóvenes que atendían. Y eran 24, 48, 72 horas ahí y ya no daban más. Entonces los jóvenes de otras especialidades tuvieron que parar para intubar y todo lo demás, sin tener la experticia de saber intubar. Y como resultado de ello, se pudo haber lastimado, se lastimó, porque sé que ha habido muchos casos, no solo en el Perú, en todo lado, de lastimar la tráquea en el proceso, lesionarlo y permitir el escape de aire del equipo que estaba conectado, aire por esta apertura y que se distribuye en todo el cuerpo. Muchos que los tocaban estaban con enfisema en todo el cuerpo, se iba separando a nivel del espacio subcutáneo. Eso se llama enfisema, acumulación de gas. Pero en este caso, nuestro enfisema está relacionado a la producción de gas, pero producto de la infección. Celulitis anaeróbica, similar a la gangrena gaseosa limitada solo al tejido celular subcutáneo. Endometritis, procedimientos de aborto generalmente sin tener todo el cuidado que va a haber. Vamos a hacer un caso de aborto séptico, pero no por esta bacteria. Ojo, no por esta bacteria, que tiene todo un proceso que se conoce bien, sino vamos a hablar de las bacterias anaerobias no toxigénicas. Quiero cuando ustedes expliquen ese caso en la práctica, esté derivada a la otra que vamos a estudiar la próxima semana. Enfermedad, en este caso, el endometrio se destruye, ¿verdad? Y la única solución es sacar ese útero de la persona que está desarrollando esta endometritis, que es grave. Enfermedad tóxica alimentaria, ya hemos dicho, por las carnes mal cocidas, náuseas, diarreas, dolor abdominal y heces con sangre. Enteritis necrotizante. Aquí lo que va a pasar es que usualmente puede presentarse cuando se ingiere alimentos ricos en proteínas, una parrillita. Y la parrillita la comemos así purita, la comemos con una ensalada, con un ají muy rico y una papita. Y la papita tiene inhibidores de la tripsina. Entonces, cuando se asocian estos dos y que esté infectada la lechuguita o algo que hayamos consumido contaminada, puede provocar colitis, cólicos con mucha sangre, perforar el intestino y ocasionar peritonitis y shock. O sea que Perfringens es muy agresivo. Y lo más importante de la agresión de Perfringens es que todas estas toxinas tienen una acción muy rápida. Clostridium tetani todavía lo podemos tener ahí en la sala con todo el cuidado que habíamos visto, si es que no llega a morir,
puede sobrevivir en un tiempo largo, pero acá no. Acá es sas, ya está. De un día para otro ya empezó a ponerse mal. Miren esta pierna. Yo no creo que esta persona haya llegado con una lesión por aquí al hospital. Definitivamente. Ella tiene una cosita por aquí. Esta persona ya llegó, de pronto tuvo un problema en la noche anterior. Se mantuvo en la casa toda la noche y en la mañana vino. Miren cómo evolucionó de esta manera. ¿Esto qué le vamos a hacer? Amputar. No hay otra. Cuando digo acción inmediata, significa borrar, sacar, cortar aquel tejido necrótico, porque va a seguir avanzando. En este caso, esta es la ingle y avanzó por aquí. Yo pienso que aquí le desarticularon la pierna, así que entró a sala, y que esto tuvieron que retirar, pero miren, a pesar de que pareciera que esta parte está normal, sin embargo está mejorada. ¿Qué significa eso? Que ya está comprometida. Si yo pongo mis manos acá y presiono, ¿qué sentiré? Enfisema. Crepitación. Yo estoy segura que la crepitación ya debe estar hasta por acá. O sea, ya avanzó. Pronóstico de esta persona, yo creo que pésimo. Estoy segura que esta persona, que es una foto de un libro, murió. Con lo que estoy viendo, con la experiencia de haber visto muchas lesiones de esta naturaleza, muy difícil, muy difícil. Los tríos difícil. Así se llama el clostridium, Están estudiando, ¿verdad? Para esta semana, para la próxima tienen 11 materias. Tuvieron 8, tienen 11, la próxima semana van a tener 13, y así sucesivamente vamos a ir. Yo les recomiendo, chicos, que estudien así. No que lean para el pasito, estudien. Como que la próxima semana es su examen real de fase. Les sugiero que lo hagan de esa manera, porque si ustedes simplemente le van a dar una leidita esta semana a esto, como es un pasito chiquitito, no les va a dar el tiempo para que en la semana supuesta de exámenes o los días previos puedan tener la capacidad, no quiero dudar su capacidad, el tiempo de poder estudiar a conciencia para el examen. Entonces lo que yo les recomiendo es que ahora, sin presión así terrible como yo sé que sienten en su semana de exámenes, tranquilos, estudien bien, para que en ese día previo al examen repasen lo que ya han estudiado. Pero si piensan que ahora van a hacer como un repaso y que luego van a estudiar voy a sacar la cuenta, 50 bacterias, entre virus y bacterias que van a dar examen para esta fase, no creo que vaya muy bien, se los aseguro. Así que les estoy advirtiendo, estudien bien, y no solo para aprobar, por favor. Si ustedes se están dando cuenta, todas las bacterias que estamos estudiando, todas son importantes, todas. La única que tal vez no sea tan importante, pero por cultura la conocemos bien, es Vibrio, porque hace 33 años que no la vemos, la podemos ver. Después todas las vemos. Así es que les recomiendo esto que estoy diciéndoles, por favor, háganme caso. ¿Ya? Niño Traverso, hazme caso. Bueno, los tríos difíciles. Esta bacteria también emite toxinas A y B, y lo que hace esta bacteria es adherirse a las proteínas de la superficie de los enterocitos, específicamente casi a nivel del colon es donde sucede esto, y estimula una gran respuesta inflamatoria con la migración de muchas células, la toxina A, y produce una necrosis hemorrágica en estas células.
se suman más estos leucocitos y hematíes que están ahí, y frente a una capa de fibrina que se va produciendo, forman como una membrana en la superficie. Y la toxina B despolimeriza la actina del citoesqueleto celular y va formándose como una membrana en este revestimiento y que luego es eliminada conjuntamente con las heces. O sea, diarreas que eliminan pseudomembranas. O sea, no es que estén botando el epitelio, sino que esa acumulación de todas estas células, más el moco que está ahí puesta, va a hacer que aparezca esta imagen. Y yo digo lo siguiente: ¿cuándo es que se produce esta infección? Esta bacteria tenemos nosotros, o sea, es parte de nuestra flora local, se encuentra con nosotros. Y cuando yo he mencionado y he ratificado, esta era nuestra curva parecida a la curva de crecimiento bacteriano, la curva de inmunológico, ¿no? Cuando se está aquí, y ustedes ya están aprendiendo inmunología, ¿cuál es la edad que está aquí? ¿Cuáles son las edades que están acá en la meseta? ¿De dónde a dónde? ¿Qué edad? 20 a 40. 20 a 40, 18 a 40, 40 todavía ya está así un poco, ya que se está cayendo, ¿verdad? Que se está cayendo. Acá, aquí arriba, aquí, no se debe usar terapia antimicrobiana para muchas de estas bacterias que producen problemas digestivos. Se autolimitan solas. Entonces, cuando a veces utilizamos sin una razón específica, podemos provocar esto. Las terapias antimicrobianas no destruyen a estas bacterias, estas proliferan, y al proliferar producen sus toxinas y pueden ocasionar este tipo de complicaciones. Pero también es importante mencionarles, que quiero que lo entiendan, que cuando yo estoy recomendando permanentemente y digo cultivo y antibiograma, para que específicamente estemos usando la droga que esté matando a la bacteria que esté causando el problema, desgraciadamente no solo mata a la bacteria que está causando el problema. Sería ideal que esa terapia antimicrobiana fuese así: esta Escherichia coli está produciendo infección urinaria y me voy al tracto urinario y mato las bacterias. La terapia está circulando por todo lado y está matando a las bacterias que están, a las Escherichia coli que están en el intestino, las está matando. Y está matando no solo a la Escherichia coli, a otras bacterias negativas que puedan ser sensibles a ella, también las está matando. O sea, no es que sea ideal usar siempre una terapia antimicrobiana, porque las complicaciones muchas veces son malas, sobre todo en los niños. Hay que aprender a manejar correctamente porque les podemos ocasionar problemas. Y sí o sí, nuestro trabajo de investigación formativa es microbiota versus enfermedad. ¿Está claro? Y obviamente ustedes no lo van a hacer, ¿no? ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a hacer? ChatGPT. Si quiero, la doctora Noemí ha dicho así, todavía pongo así. La doctora Noemí quiere esto y esto sobre esto. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden producirse si es que hay una alteración de la microbiota intestinal? ¿Y qué beneficios puede tener el que se mantenga la microbiota perfecta en relación a la salud? Si no, ustedes van a poner y les va a decir: muy bien, la doctora Noemí, obedecemos a la doctora Noemí y esta es la respuesta que te alcanzo. Pero voy a calificar a ChatGPT con 0.5. Ustedes tienen un punto por su investigación formativa. El otro 0.5, se van a presentar su trabajo bien bonito, con todos los elementos que se tiene en una investigación formativa, ¿verdad? Ustedes ya han estudiado eso, ya lo conocen. Entonces va a venir un examen, una pruebita, que no va a ser así puntual, sino una pruebita que a mí me diga si ha leído lo que le he dado, si me va a contestar ChatGPT. Quiero una pruebita, le voy a poner, ChatGPT le voy a poner. Hazme un examen para general
para que aquel alumno que haya hecho una investigación sobre este tema pueda responder estas preguntas. Me va a decir, me va a dar. Y esa va a tener una calificación que se va a sumar a ese punto. ¿Por qué le voy a dar un punto a ChatGPT? Medio le daremos y el otro medio a ustedes. Quiero que lean, que se enteren de esto que es muy bueno este conocimiento último que está habiendo sobre esa microbiota que lamentablemente nosotros desde la medicina podemos estar alterando. Y poder crear una situación, una cultura en las personas, que luego que estamos haciendo un tratamiento antimicrobiano, por cualquier causa que hayamos sometido a esa persona, independientemente de que sea una faringitis, una infección urinaria o lo que sea, hacer un sembrado en ese intestino de probióticos o prebióticos. ¿Qué serán los probióticos y los prebióticos? Entonces, esa información quiero que la lean, que aprendan. ¿Ok? Muy bien. Si alcanzamos nosotros a tener esa cultura de reposición bacteriana luego de terapias antimicrobianas, estoy segura que vamos a estar caminando bien en la salud, cuidando la salud de las personas. Por eso he dicho, microbiota intestinal, cuando hablamos de microbiota nos referimos a esa, versus enfermedad. Podría decir versus salud. Versus salud y enfermedad, ¿qué les parece? Ya está, versus salud y enfermedad. Familia Bacilliaceae, Bacillus. Aquí tenemos, hay una característica de esta bacteria, que yo la he nombrado en las primeras clases. ¿Cuál es? A ver, Osorio levantó la mano primero. Que su cápsula no era de poliséptica, era de poliséptica. Exactamente. Les dije, todas las bacterias que tienen cápsula, la composición química es polisacáridos, excepto uno. ¿Se acuerdan? Y este es que vamos a estudiar. Aquí encontramos dos: Anthracis y Cereus. Cereus, Bacillus cereus, es un bacilo gram positivo, aerobio, forma esporas. Su hábitat son las heces de los animales y de los humanos, que van a contaminar el suelo y el agua, y de esa manera contaminan los alimentos que pueden ingerirse y que va a ocasionar un cuadro clínico digestivo. Y esta bacteria produce dos enterotoxinas, una termostable y una termolábil. Y la enfermedad que se va a producir es una enfermedad emética. O sea, cuando digo, ¿qué es emesis? Niño ruloso. El niño más ruloso. Vómitos, ¿no? Una enfermedad digestiva caracterizada por gran eliminación de vómitos. Y la forma diarreica, ¿no? Son las dos que se pueden traducir por ella. Y pueden estar contaminadas el arroz, la carne, las salsas, las verduras contaminadas, pero de todas estas que yo voy nombrando, resalto consumo de arroz. No el consumo del arroz que hoy día la mamá va a preparar en el almuerzo, un saltadito con el arrocita, papas fritas, eso. No, ese de hoy día no. El arroz guardado. Que haya podido, tampoco no va a decir, entonces yo nunca más le voy a aceptar a mi mamá que el día siguiente me dice, ¿quieres un huevito frito con arroz? Ya no, porque me puedo infectar. No, tiene que estar contaminado. Y muchas veces se contamina en la misma refrigeradora cuando guardamos los alimentos sin cubrirlos. Porque la lechuga que está ahí adentro, ¿la lavamos? ¿Lavamos las zanahorias? No lavamos. ¿Lavamos la fruta? Sí. Bueno, algunas personas no. Entonces, ese refrigerador que parece ser que estuviera bien, no está bien. ¿Por qué creen que crecen hongos cuando pasa unos días? Porque está contaminado. Y así como está contaminado por los hongos, puede estar contaminado también por otro tipo de microorganismos. Entonces, este arroz que está aún en el refrigerador, pero ya está 2 o 3 días y en una área expuesta sin haber estado cubierta, puede contaminarse. Las manifestaciones clínicas del tipo emético: náuseas, vómitos, cólicos abdominales y en ocasiones diarrea. Tiempo de incubación de 1 a 5 días. Pero horas, no días, horas. Tipo diarreico: diarrea profusa con dolor y cólico abdominal y fiebre y vómito algunas veces, pero incubación 6 horas. ¿A quién se parece? A ver, otra vez le contestaste bien. A ver. A la toxina de Staphylococcus aureus. A la toxina del Staphylococcus aureus. ¿Y qué es la diferencia? Viene el paciente con el mismo cuadro clínico
de diarrea, dolor abdominal. ¿Qué la diferencia? ¿Cómo diferenciamos? Tenemos que preguntarle dónde ha comido. Tenemos que preguntarle dónde ha comido, qué ha comido, dónde ha comido. ¿Y qué nos va a decir si es Staphylococcus aureus? En la calle. Si ha comido, si nos indica que ha comido en la calle. Que ha comido en la calle. Y en la casa va a ser esto. Porque es difícil. Bien. A no ser que vaya a un restaurante donde han hecho mucho arroz y me sirvan el arroz calentado de hace 10. Puede ser, pero no es lo frecuente. Lo frecuente es que sea una infección dentro de la casa. Y también he dicho, tiempo de incubación. No he dicho que la toxina estuvo preformada. Claro, eso no lo vamos a ver clínicamente, ¿no? ¿Qué significa este tiempo de incubación? Que la bacteria se ha multiplicado y ya ha producido la toxina. En el otro caso, comemos ¿qué cosa? Toxina. Toxina. En estafilococo, ¿qué toxina? Preformada, ya producida. Aquí no. Aquí la bacteria se ha multiplicado y ha producido esta toxina. O sea, es una multiplicación rápida. También puede producir infecciones oculares por traumatismo. Pero también en ambos casos, rehidratación. No necesitamos de adicionar ninguna terapia antimicrobiana. Bacillus anthracis. Es un bacilo gram positivo que tiene su cápsula, mire, muy bonita, pero es una bacteria que tiene una característica que se unen entre ellas formando estreptobacillus. Miren, formando estreptobacillus. Igualmente es porula, o sea, forma esporas. Y cuando nosotros tenemos una muestra biológica y la queremos cultivar, utilizamos agar sangre, donde en ella vemos colonias no hemolíticas y con el aspecto de vidrio esmerilado. Miren, esa es la característica de las colonias. O si las sembramos en gelatina, que es un medio de cultivo, digamos gelatina, se introduce el aguja de poli con la muestra y se ve el crecimiento en esta forma, como un arbolito de pino en esa gelatina. Son características que nosotros usamos en el laboratorio para poder hacer el diagnóstico. Como ustedes ya están experimentando, que decimos, miren, este tiene este color, este tiene esta forma, está haciendo esto. ¿Para qué estamos haciendo ese reconocimiento? ¿Para qué? Para diferenciar, para decir qué bacteria es, ¿verdad? Muchas crecen en el agar maconca y no son maconca y sí, no son lactosa positivas, otras son lactosa negativas, y hasta ahí no sabemos quién es. Pero usamos promedios, otras formas, para darle el apellido a la bacteria y decir, esta es la bacteria que está ocasionando la infección. Entonces, Bacillus anthracis tiene esta cápsula polipeptídica, constituida por ácido D-glutámico, este aminoácido que conforma esta cápsula en esta bacteria, y que ya sabemos que es antifagocítico. Es un factor de patogenicidad importante que tiene la bacteria y está codificada en un plásmido por PXO2. Y además produce una toxina carbuncosa o toxina del anthrax, que no es una toxina muy simple, que digamos, porque tiene varios componentes que van a ser sintetizados a través también de un plásmido, el PXO1. Y se sintetizan las proteínas que van a formar lo que se llama el antígeno protector, que va a permitir la unión de la toxina a la superficie de las células a las cuales va a infectar. Hay otro componente que es el factor de edema, que también es una proteína, y que activa la adenilato ciclasa. Ya sabemos que la activación de la adenilato ciclasa es sacar agua. Y este agua que está saliendo de las células se va a localizar en el intersticio, es decir, entre células y células. Y cuando esta célula está acá y esta célula está acá y hay agua acá, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el tejido? Ensanchándose por líquido. Y cuando el tejido se ensancha por líquido, se llama edema. Se llama edema. Y también tiene otra proteína que es el factor letal. Este es muy importante porque es una enzima dependiente de zinc que lo que hace es destruir a la bacteria, la elimina, la daña, la afecta, provocando la reacción de estas células inflamatorias y con toda la respuesta inflamatoria que ustedes son unos drones en todo esto, de cómo cada una de ellas
desarrolla estos mecanismos. Y finalmente se van a unir estas proteínas, el antígeno protector con el factor de edema para formar la toxina del edema y el antígeno protector más el factor letal para formar la toxina letal. Las dos unidas, las dos van a actuar, las dos van a tener su mecanismo de acción, van a formar lo que se llama la toxina del antrax. Entonces, la toxina del antrax, si vamos de toxina, vamos a ir desdoblando, ¿no? Hasta que finalmente llegamos a estas. Pero necesitamos de las dos para que podamos nosotros denominar como toxina del antrax. Doctora, eso de la toxina del antrax, ¿no? Porque había escuchado que estaban usando ¿Qué? para las bioarmas cuando... Sí. Se decía que incluso metían en sobres, ¿no? Las esporas de esta bacteria se metían en sobres y enviaban como en cartas a las personas que luego las abrían y las podían inhalar. Un sobre era muy cariñoso incluso, ¿no? Yo estoy viendo, me estoy imaginando, ahorita se me ha ocurrido, ¿no? Es como cuando los extorsionadores les mandan en un sobre una bala a otro nivel. Ni siquiera les digamos a los extorsionadores que esto puede hacerse, porque entonces van a ir a buscar a estas esporas, serían capaces, ¿no? Efectivamente. Entonces, ¿quiénes son los animales? Porque en realidad la infección se adquiere de haber tenido contacto con animales. Y son los animales los primeros que se infectan y que en ellos pueden matarlos. Miren cómo estos pobres vacas, pobre ganadero. ¿Cuánta plata habrá perdido cuando se le han matado todas estas vacas? La vaca, ¿cuánto cuesta? ¿No? Entonces, las personas que trabajan con la ganadería pueden tener contacto con ellas y adquirir a través de una inoculación, que generalmente es áreas expuestas como la cara o los brazos, o ingestión de alimentos que estén contaminados con las esporas, o de inhalación. Lo que nos está contando la niña es justamente de la inhalación, que iban en los sobres y que al abrir el sobre inhalaban las esporas y les ocasionaba cuadros clínicos respiratorios, o sea, a nivel pulmonar. Y la bacteria, en el lugar donde tuvo el contacto, sea con la espora o con la bacteria, en el caso de haber estado en contacto con estos animales, se produce inicialmente una pápula roja que luego se va ampliando y alrededor de la pápula se empiezan a formar múltiples vesículas que luego confluyen y forman como una costra, se forma una escara negra cubierta por una costra negra en la parte central. Esta es la evolución, la misma como evoluciona la lesión, y para la gente que trabaja en el campo conoce bien de esto, ¿no? Estas lesiones que puedan aparecer. Si se produce una inhalación, va este mismo daño del factor de edema, o de la toxina del edema y la toxina letal, el mecanismo es igual de daño, de destrucción a nivel del pulmón. Y lo mismo va a suceder a nivel orofaringeo o intestinal, ¿no? Entonces, en el caso, como dije, son áreas expuestas donde puede entrar la bacteria y desarrollar toda esta lesión que va a dejar una úlcera luego que se produce la recuperación, si es que ha habido un buen tratamiento, pero ya es un daño que va a dejar una úlcera en aquel lugar donde se produjo. Y además va a haber una linfangitis, una inflamación de la circulación linfática con compromiso ganglionar en las áreas regionales donde se ha producido la lesión. Puede ser cara, a nivel del cuello, los ganglios, o en los brazos con la axila. Fiebre y malestar general. El diagnóstico se hace obteniendo la muestra, bueno, la parte clínica es importante, sobre todo para la gente que trabaja en el campo, que ha visto alguna vez, la conoce. Pero si es que no, podemos obtener la muestra de las lesiones, del esputo o de la sangre y hacer la coloración y hacemos el cultivo que habíamos mencionado e incluso podemos hacer el diagnóstico por PCR. El tratamiento muy sensible a la penicilina es muy sensible, pero si es que es alérgica a la persona, se puede usar ciprofloxacina. Cuando encontramos o ya te evidenciamos que estamos frente a este cuadro y observamos que un animal está teniendo una lesión, se sacrifica al animal
y luego se le quema. Luego que se le ha quemado, se debe hacer un hoyo profundo de 2-3 metros profundo, donde se mete el animal quemado. El haberse quemado acá ha matado las esporas. No ha matado las esporas. Entonces se le introduce profundamente y sobre él se cubre con cal viva, y luego que se ha cubierto con cal viva, se echa toda la tierra que se ha obtenido al haber hecho el hueco, el orificio. Lo que se quiere es que estas esporas de este animal estén profundas y que por la erosión de la lluvia y del tiempo no empiecen a salir superficialmente donde va a crecer el pasto y donde los animales pueden volver a contaminarse con la espora. Entonces ellos saben cuánto cuesta todo de estos animales, pues tienen el cuidado de hacer este procedimiento para evitar la posibilidad de que pueda haber nuevamente una infección. Para los animales hay vacunas. Porque imagínense cuánto les cuesta un ganado a una persona, un don de plata. Y si corren el riesgo de que alguien no hizo esto correctamente, puede ser que se infecte. Entonces para ellos existe la vacuna, no para nosotros no existe la vacuna. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, voy a tener. Para terminar. Me faltan 30 minutos. Falta letra. Corinebacterias bacterial. Esta es otra bacteria importante, estamos hablando de las bacterias toxigénicas, es decir, es otra bacteria que produce una toxina. Y la morfología es pleomórfica, es decir, que tiene diferentes formas. Miren aquí, chiquito, más larguito, gordito por un lado, más flaquito por el otro lado, y tiene una característica importante que hay que recordar para cuando nosotros hacemos un examen directo de la secreción, en que se agrupan formando letras chinas. De todos los agarramos en la microbiología para poder reconocer a la bacteria. Ustedes dirán que letras chinas. Y esto no parece letra china. Y esto no parece letra china. Parece letras chinas. Porque es una cara como diciendo, no, yo no veo letras chinas. Parece miradas. Una cara que no. Además, en la coloración podemos reconocer los gránulos de volutina, que son reservas nutritivas que tiene la bacteria en su citoplasma, y que las vemos, por ejemplo, en esta imagen. Yo creo que esta nos serviría para ver que, como que fuera un estreptococo, ¿no? Puntitos, puntitos, puntitos. Con la coloración de azul de metileno de Loeffler, permite colorear. Esta bacteria también se le llama bacilo de Loeffler. Se escribe Loeffler. Loeffler. Creo que por ahí en algún cultivo también está el nombre, ¿no? Y son estrictamente aerobios. Se cultivan en agar sangre con telurito, donde se ven estas colonias grises, bastante oscuras, o en el medio de Loeffler, es donde se ve mejor aún las bacterias. ¿Qué agente de patogenicidad tiene esta bacteria? Muy importante. Es la toxina difterica. La toxina diftérica se acopla a un receptor que existe en las células de la mucosa por donde se inicia el proceso, que generalmente es a nivel de la orofaringe. O sea, la persona entra en contacto con un portador sano o con un enfermo y puede ingresar la bacteria a través de la vía inhalatoria, quedándose aquí en esta área, y luego que se ha quedado, que se establece, que se multiplica, empieza a producir una toxina. La toxina se va a adherir a un receptor que es el factor de crecimiento epidérmico, que normalmente existe a este nivel, y luego la célula hace como un fagosoma, permitiendo que se introduzca tanto la subunidad B como la A dentro de la célula a través de este fagosoma.
El fagosoma solo va a estar acoplado a la B, pero se libera A, el fragmento A. ¿Y cuál es la función de este fragmento A? Es inactivar al factor de elongación de la síntesis proteica. Y de esa manera va a tener el daño traducido cuando se evita la síntesis proteica de la muerte celular. Ese es el efecto importante de esta toxina. Finalmente, muerte celular. Y esta toxina que se está produciendo no solamente se queda en el lugar aquí, en la orofaringe, sino llega a través de la sangre a otros órganos, donde va a tener el mismo efecto: alterar el crecimiento, el factor de elongación del crecimiento celular, justamente por este daño de la toxina. En la epidemiología, la transmisión puede ser a través de gotitas que se inhalen por la vía respiratoria, ya sea, cuando uno está hablando, estoy eliminando gotitas. Si yo tuviera como portadora sana a esta bacteria, alguien que no estuviera vacunado estaría pidiendo aspirina. O sea, esto es lo que es grave en este caso, porque por ejemplo, después de la pandemia, que llegó una señora con su nieta de Iquitos, de un caserío de Iquitos, a Lima, arriba, si no me equivoco, si mal no recuerdo. Y esto fue noticia pública, fue una alarma epidemiológica grave, porque esta niña empezó, de acuerdo a la historia, empezó a sentir molestias a nivel de la faringe, como que tuviera faringitis, y le daban sus matecitos, sus cositas, sus conductorios, y no estaba bien. Entonces ya no podía respirar, ya no estaba como cerrándose la garganta, y la llevaron al hospital. Cuando la vieron al hospital, todos estaban así: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque lo habían visto hace mucho tiempo, o tal vez nunca la vieron. Yo nunca lo vi, pero y ellos decían: ¿y esto? Sí, hemos estudiado en la universidad. Rápido se taparon, se cubrieron y le hicieron el estudio. Cuando le hicieron el estudio, se encontraron con que estaba con esta bacteria. Era una niña que nunca había recibido la vacuna, porque venía de un caserío totalmente alejado, donde no tuvo su vacuna. Y cuando llegó a Lima, a donde la familia que los acogió, alguien de la familia estaba infectado con esta bacteria. No tenía enfermedad, pero estaba infectado. Entonces se infectó, desarrolló el cuadro, fue diagnosticada en el hospital, tardíamente se comprometieron otros órganos y la niña murió. Y la abuela empezó, pero la abuela felizmente la pudieron tratar, porque ya con el conocimiento de la niña, a la abuela la pudieron tratar bien y se salvó la abuela. Inmediatamente en Lima se creó un cerco epidemiológico a no sé cuántas cuadras alrededor de donde estuvo viviendo la niña, donde toda la gente que estaba ahí las vacunaron. Grandes, viejos, adultos, viejitos, a todos vacunados, para evitar que se pudiera seguir extendiendo la infección. Entonces, quiero que recuerden esto, y seguramente sus profesores de inmunología se los han dicho. La vacuna evita que una persona desarrolle una enfermedad, pero no evita infectarse, pero no evita ser reservorio sano, portador sano, y ser una fuente de infección para otras personas que no estén protegidas contra ese microorganismo. ¿Habrá algún día en el futuro donde una vacuna realmente anule la posibilidad de que una persona sea portadora? Ojalá. Cuando eso suceda, será algo bueno, porque poco a poco estaremos eliminando todos esos microorganismos que ocasionan infecciones. Pero ya les he dicho, eso no va a suceder. Ya les he augurado, yo no voy a estar viva, definitivamente, pero en unos 20, 30 años, la resistencia bacteriana va a ser total, que ya, sálvese quien pueda. ¿Quiénes sobrevivirán? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros. Ustedes tienen que adquirir responsabilidades siempre y cuando. Puede ser incluso con, por estas gotitas que yo había mencionado, también puede haber puertas de ingreso de
portadores cutáneos que existen. No son frecuentes, pero existen. Entonces, la toxina va a producir, como habíamos dicho, el resultado final de la toxina, que era evitar la síntesis proteica y la muerte celular. Eso es lo que va a producir necrosis e inflamación y la formación de una pseudomembrana, que es un coágulo de fibrina que tiene todos los componentes y que va cubriendo la superficie de la mucosa en el área donde se ha producido inicialmente la infección. Pero la toxina puede llegar a producir daño de necrosis en el miocardio, en el hígado, en el riñón, en las glándulas suprarrenales, con hemorragias visibles en todas estas áreas. Y esa fue la causa de muerte en esta niña. Tenía 12 años la niña que murió a consecuencia de esta infección. Siglo XXI, Lima, 2023, si mal no recuerdo. O sea, hace poquito. ¿Qué significa eso? Que es posible. Si es que las personas pueden adquirir. ¿Cuánta gente de Arequipa, que vive en las provincias más alejadas, no está vacunada? ¿Cuánta gente de aquí puede estar con esta difteria? ¿Puede ser? ¿Podría ser? Puede ser. Entonces la posibilidad es que se pueda dar. Entonces, luego que se ha producido la adquisición de la infección y tras un tiempo de incubación, dependiendo del inoculo, hasta 4 días, sucede todo esto. La acumulación o la formación de esta pseudomembrana que va cubriendo la mucosa. Y hay una característica que cuando queremos retirar un pedacito para hacer el estudio empieza a sangrar abruptamente. La inflamación es tan severa que se inflama todo el cuello, que incluso se llama cuello de toro, porque se pierde esta hendidura que normalmente se tiene, pues como un bloque a nivel del cuello, ¿no? Probablemente la niña ha estado en estas condiciones. Y a la luz de la orofaringe se cierra y no puede respirar y tiene que hacerse una traqueostomía para permitir la supervivencia de esta persona. Entonces el diagnóstico, la sospecha clínica, cuando la examinaron a la niña y le abrieron la boca, yo creo que esa niña debía estar ya así. La estaban tratando ahí en la casa, que pensaban que era una faringitis, pero yo estoy segura que cuando le abrieron la boca así y los médicos miraron esto, rápido se abrió. No estaban con mascarilla, ¿no? Estaban con mascarilla, estaban haciendo con mascarilla en el hospital y como fue después de la pandemia, estaban con su mascarilla, pero se hubieran puesto triple mascarilla. Porque esto a cualquiera espanta. Esto hemos visto nosotros en la faringitis por Streptococcus pyogenes. ¿Hemos visto esto? Ah, no. No, era rojo con unos puntitos blancos. Esta apariencia ya nos está diciendo que no, ¿no? Entonces se puede hacer un hisopado nasal o faríngeo antes del uso de los antimicrobianos y podemos verla con la tinción de azul de metileno de Loeffler o de Gram. Estas características de bacilos gram positivos, pleomórficos, formando letras chinas, y además, si usamos el azul de metileno, podemos usarla, ver las granulaciones metacromáticas. Cultivamos en agar sangre o en el agar de Loeffler o en el agar con telurito de potasio y vamos a observar las colonias. Y también se puede hacer la prueba de toxigenicidad in vitro de él. Pero bien rapidito nosotros hacemos el diagnóstico clínico, hacemos el GRAM, ni siquiera voy a cultivar, con GRAM y cuadro clínico, y pregunto, ¿te han vacunado? ¿Has recibido alguna vez alguna vacuna? No. Miren, rapidito podemos hacer un diagnóstico, sin llegar a hacer ni siquiera cultivos. Claro que en ese caso de esta niña, ¿qué no le hicieron? Estudios. Era algo que no se había visto y se hicieron todos los estudios. Tratamiento, se le aplica la titoxina para poder inhibir la acción específica de ella y es muy sensible a la penicilina y a la eritromicina. Claro, a la niña ya no la pudieron salvar porque había ya tal complicación de otros órganos que no se pudo ya salvar. Inmunización de peligro. Ahora sí entendemos la importancia de esta vacuna. Tétanos, difteria y pertussis. Ya hemos estudiado las tres. Hemos estudiado, sabemos. ¿Y han recibido refuerzos? Ninguno.
Ya les he dicho, está abierto ahí el centro médico para no para la DPT, sino para el tétanos, que ya han entendido la importancia, más aún porque van a ir a su pueblo a hacer sus servicios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna? La primera bacteria con esto, ¿verdad? Sí. ¿Alguien ha participado hoy día? ¿Cómo te llamas? Cauba Velasco. Cauba. ¿Tú? Pasa como Pasa con todo. ¿Por allá? Sarmiento. ¿Qué has hecho, Sarmiento? De la meseta inmunológica en Brasil. La ciudad. Allá. Pizarro. ¿Dónde estás, Pizarro? Pizarro, ¿eres esta clase? No estás en mi lista. Creo que te cambiaste de clase, ¿no? Osorio Matías. Traverso. ¿Por qué siempre los mismos participan? ¿Por qué no quieren participar los demás? Mudos, participen. Torres. Por allá atrás alguien participó por primera vez. Muy bien, Tapia. Pero, no, sí había participado, perdón. Antes. Rani. Nils. Moreno Patiño. A ver, por favor, un aplauso a Moreno Patiño. Rapidito. ¿Por qué la estamos aplaudiendo? Porque el equipo de vóley de nuestra universidad, de la facultad, ganó la Copa de Oro. Éramos 7 gatos que gritaban. Ustedes prefirieron irse a divertir a Gesticatónica que ir, les dije, vayan a aplaudir a su compañero. Pero han preferido ir a quemarse, hemos estado nosotros con su abuelita, nos han invitado a parrillada, ¿no? Nos han invitado a parrillada los del colegio médico, ustedes se han ido a chicharrar a quemarnos. Esperemos que para el próximo año ya se va a quedar institucionalizado este campeonato, no coincida con la fecha de luego encargar de que eso no suceda desde ahora. Aunque, bueno, la universidad que tuvo más barra fue la San Martín, ¿no? Sí, llegaron horribles. Hasta con horribles. Y fue el último partido que jugaron las chicas fue contra San Martín. Fue un partido. Miren, esto que estoy haciendo a ronca es el resultado del día sábado. Fue muy emocionante, súper emocionante. Íbamos a perder. El tercer set, porque había ganado uno, ganamos primero nosotras y luego ellas. Y la sede de definición era sobre Quilmes. Ellas creo que estaban 8-3, ellas no ganaban 8-3, ¿no? 8, sí, estaban perdiendo. Y las chicas sacaron la garra y pudieron voltear el 18-16, ¿sí? 16, 14, no, 18-16, porque en el quinto set, en el 18-16 o 19-17 creo que fue así, súper. Pero yo de repente me estaba sorprendiendo que fueran ustedes, no me esperaba. No, de verdad no sabía que jugaban tan bien. Muy bien. ¿Cómo se llama esta niña de formación también? Danica. Esa niña es buenaza. Muy buena, ¿no? Y juega como muy, mira, tan flaquita, o sea, pero tiene tal técnica
para sacar y para matar que la reventaba los. Es muy inteligente la actual. Bueno, también debe ser inteligente porque no lleva conmigo, es mi conductor a nadie. Pero yo me he sentido súper feliz. Así es que por eso he pedido un aplauso para su compañera integrante del equipo. Y espero que el próximo año, que ella va a seguir jugando y su otra compañera también, vayan a animarse la barra. Ya esas chicas que han ido se han ganado 0.1 punto. ¿Qué? Las chicas que están con nosotros, había 2 chicas que no sé si debe estar acá. ¿Dónde están? A ver, ya te ganaste 0.1. ¿Quiénes eran las otras? Ella. ¿Y la otra? Sí, pues éramos 3 y había un bombo que lleva una de las chicas que juegan y llevó a su familia, el abuelito y el abuelito. ¿Escucharon cuando el abuelito las carajeó? No se usaban las chicas cuando empezaron a no jugar bien, las carajeó el abuelito. No sé si habrán escuchado. ¿No han escuchado? Señor, no diga eso. Pero fue muy emocionante. Muy bonito, muy bonito. Bueno, vamos a hablar ahora sobre los actinomicetos, que ustedes lo han conocido, lo han visto en sus bocas. ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la coloración de Gram y habían unos filamentos así largos, aparte de los cocos, los bacilos, las células epiteliales, los vasitos, había unos filamentos Gram positivos que se extendían a lo largo. ¿Se acuerdan? Bueno, no todos tuvieron, pero muchos sí. A ver, ¿quiénes tuvieron actinomicetos en su boca? Positivos. Sí, tuvieron muchos. Lo que pasa es que de pronto pensaron que era la fibra de la fruta que habían comido, ¿no? O de repente su profesor no les llegó a decir que eran actinomicetos, no lo sé. Pero es parte, si yo digo que estuvo en la boca, es parte normal de la flora bacteriana. Es parte normal de la flora bacteriana. Y estos actinomicetos también se les llama bacterias parecidas a hongos, por esta característica de los filamentos. También bacterias parecidas a hongos porque son partícipes de desarrollar infecciones crónicas, no son agudas. Y cuando, por ejemplo, digo, ¿quiénes se han sacado la muela del juicio? Cuando todo el mundo se ha sacado la muela del juicio, ¿ya? Cuando se ha sacado la muela del juicio, recuerden que ustedes fueron desobedientes con las indicaciones del odontólogo, que les digo, descanso. Hoy, día y mañana, descanso. Y ustedes no se fueron a una fiesta. ¿Y el día siguiente qué pasó? ¿Qué les pasó? Echó la cara. Esta reacción no es inflamatoria solamente, sino infecciosa, así, aguda, rápida, es el resultado de bacterias que no son estas. Bacterias como anaerobios o aerobios que pudieron haber estado desarrollando este proceso infeccioso. Les han dado la terapia antimicrobiana, ahí sí entendieron el reposo y se quedaron bien en sus casas y bajó la inflamación, ¿verdad? Bajó la inflamación. Pero si de pronto sucedió lo mismo de la extracción de la muela, no hubo esta reacción o hubo muy escasa, y de pronto al mes de haberse hecho la nucleación dentaria, empiezan a sentir que se les va hinchando la cara, sin dolor. Y sigue aumentando. Y por ahí ven una cosa como un bultito por acá que se ha elevado más y que está la piel brillantita en la superficie y de pronto se abre un orificio que se fistuliza y sale una secreción purulenta. ¿Quién está participando allí? Un actinomiceto. De esos que hemos encontrado nosotros en la boca, en esta coloración de Gram, que eran partícipes de la flora normal bacteriana, pero por el procedimiento, que tal vez no hubo un adecuado uso de la terapia antimicrobiana, que debe hacerse. Hay algunos, bueno, ahora creo que han cambiado ya la conducta, pero antes
era simplemente hacer una limpieza después de haber cocido, colocar los antisépticos y decir, coma no más que duro y tome líquido. Y hágase un colutorio con agüita con sal y con agüita con vinagre. Y más nada. Y más nada. Entonces, hoy en día ya se sabe que es una herida abierta. Por más que se haya suturado, no se hace como que cuando tenemos una herida aquí que lavamos y lavamos y lavamos y lavamos. Allí no, porque sangra. Y lo más que hace el odontólogo es poner y tratar de cerrar para que no sangre. Pero no se tiene el cuidado que se puede tener externamente y el riesgo de la infección es bastante grave. Pero esta, he dicho, bacteria parecida a hongo. ¿Cuándo se está produciendo la infección? ¿Al día siguiente que se produjo la enucleación dentaria? No, al mes y algunas veces mucho más tiempo todavía. Y esos son los actinomicetos, que son células procariotas. No pueden ser hongos, los hongos son eucariotas. Son filamentos de 1 micrómetro de diámetro, finitos, y se fragmentan fácilmente, pero en longitud podían medir 30, 40, 50 micrómetros de longitud. En su pareja hay ácido urácido y ácido de amino pimérico. Son muy sensibles a la penicilina, a la tetraciclina y a las sulfamidas, pero cuando ya está tanto tiempo, ya no es tan fácil el tratamiento. La membrana citoplasmática no contiene esteroles. Hay formas móviles, poseen flagelos simples y están distribuidos en la naturaleza, el suelo, el agua y parte de nuestra flora normal microbiana. Y no solo de la cavidad oral, sino también intestinal. Porque así como está acá, está en el intestino. Y a partir de estos pocos empieza a producirse la infección. Entonces nosotros estudiamos a estas bacterias gram positivas, especialmente cuando hablamos de los bacilos, en bacterias que producen esporas y las que no producen esporas. Y dentro de las que producen esporas, estamos viendo a los aerobios, que ya conocemos a la familia Bacillaceae, con estas dos bacterias importantes que hemos mencionado. Los anaerobios, también hay Bacillaceae en esta familia. Clostridium, asporógenos, que no producen esporas. Aquí aerobios, Actinomycetaceae, que vamos a estudiar ahora. Las micobacterias, que vamos a estudiar ahora, empezando con Mycobacterium leprae, y la próxima semana ya vamos a hablar sobre el Mycobacterium tuberculoso. O la Nocardiaceae, que también vamos a ver ahora. Y dentro de estos mismos aerobios, más adelante estudiaremos a los lactobacillus, importantes en la vagina de la mujer, y también hay lactobacillus anaerobios. A estos los vamos a estudiar conjuntamente con las bacterias anaerobias no toxigénicas. Entonces es un grupo muy grande, no los estudiamos a todos, sino a los más representativos que pudieran ocasionar. Aquí sí tengo un problema. No sé cómo se hace esto. Marco, pongo acá, ¿dónde? ¿Marco? Formato. Formato. Arriba. Formato. ¿Qué? Formato. Un poquito más arriba. Formato. ¿Dónde Arriba, está? arriba, arriba. Más arriba. Acá. Ajá. Formato. A ver esto. No. ¿Dónde está el color? Ah, borde de imagen. Más al costadito. A ver, párate y mira acá. Voy a cambiar el color. Ustedes no van a ver eso, ¿no? Bueno, con el negro. Color. Vea color. La red aquí se puede cambiar. Sí, a la El derecha. color. Ahí. A ver, ¿no? Ay, ¿qué hice? Control C. Así ven, ¿no? Sí. Entonces, aquí es importante que nosotros vamos a observar algunas características de estos actinomicetos. Y las enfermedades se llaman, por ejemplo, actinomicosis. La lesión que se desarrolla son abscesos con fístulas. ¿Qué es la fístula?
Es un conducto de comunicación que existe entre una cavidad y otra cavidad. Entre una cavidad o puede abrirse externamente. Entre un órgano supurativo y otro órgano. O sea, es una comunicación, es un puente, un conducto, en realidad no es algo compacto, sino es un conducto hueco que comunica, a través del cual puede circular secreciones, no necesariamente solo pus. Puede haber, por ejemplo, suceder una fístula vésico-abdominal. ¿De dónde será esta unión vésico-abdominal? De la vejiga que esté saliendo hacia la pared abdominal. Que puede ser de la vesícula biliar, del colédoco, hacia externo, hacia aquí afuera. O sea, pueden haber comunicaciones. Pero en este caso, cuando me refiero a las fístulas, es que se ha formado un absceso, como les estuve explicando hace un momento, y que se apertura hacia el exterior a través de las fístulas. Como agente importante de este que tenemos acá es el Actinomyces israelí. Actinomyces israelí. Y es su hábitat es la flora normal de orofaringe e intestinos. Ese de orofaringe lo hemos visto nosotros en el sarro dental. ¿Y cómo se adquiere la infección? Por la alteración de la continuidad de la superficie de las mucosas. Eso, en una nucleación dentaria, estamos provocando eso y estamos permitiendo que la bacteria pueda ingresar profundamente en el tejido. O también por aspiración. Y la formación en ovillo de estos filamentos que se van enrollando, se puede ir enrollando, y eso le llamamos nosotros gránulos de azufre, que no es microscópico, es macroscópico, que los podemos tocar, que los podemos sentir. Con el guante sale la secreción purulenta, la recepcionamos y presionamos con nuestros guantes sobre una superficie y sentimos como granitos de arroz así golpeaditos, que son duritos, chiquitos, duritos. Como arena. Y podemos medirlos. Pueden medir de 0.1 a 0.3 milímetros. O sea, se siente. Y en el color de esta bacteria puede ser ese gránulo de azufre blanco o amarillo. Y cuando nosotros presionamos el ovillo sobre una lámina portaobjeto, la presionamos, hacemos la coloración gram y visualizamos, vamos a ver filamentos gram positivos. O sea que ese ovillo, que es el gránulo de azufre, está formado por filamentos que están enrollados. Otro importante es la enfermedad que se llama nocardiosis, que también se forman abscesos y raras veces las fístulas. El agente se llama Nocardia asteroides. Usualmente su hábitat es el suelo y a partir de este lugar es que se puede desarrollar, a veces por aspiración o a nivel de los tejidos. Inhalación, fundamentalmente. Aquí no se ven los gránulos de azufre, pero nosotros en el gram de la muestra podemos observar justamente estos filamentos que son largos, como ya los hemos conocido en la práctica. El actinomicetoma es la enfermedad que se forma abscesos y fístulas, formando un cuadro bastante grave que se llama, la bacteria se llama Actinomadura madurae, que penetra a través de la piel y empieza a destruir el tejido, está en el suelo, y por traumatismos que pueda tener la gente, recuerden al principio dije, están en el lodo, donde hay lodo, en la selva, en lugares muy húmedos, allí hay lodo. Entonces, a partir de daños que se puedan hacer por pequeños traumatismos, se penetra el tejido de la piel y se va instaurando profundamente a lo largo del tiempo hasta desarrollar el cuadro. Y aquí vamos a tener gránulos de azufre, sí. Pueden ser de color blanco, amarillo, rosa, y el tamaño es de 1 a 10 milímetros, ¿sí? Unos granulotes de ese tamaño, ¿no? Que están dañando, que van a ser responsables del daño que se produce. Entonces, el actinomyces es pleomórfico, no esporulado, no capsulado, gram positivo, anaerobio, microaerofílico, y tiene estos filamentos que pueden alcanzar hasta 50 micrómetros de longitud. Lo hemos visto. Aquí está el actinomyces israelí,
como está en casi un ovillo de estos filamentos, y podemos cultivarlos en caldo tioglicolato o agar sangre o agar infusión corazón. ¿Cuáles son sus determinantes de patogenicidad? Filamentos. ¿Quién va a poder fagocitar 50 micrómetros de longitud? Nadie, ¿verdad? Nadie. Forma estos gránulos de azufre que igualmente tienen milímetros, que va a fagocitar un macrófago de 12 micrómetros, algo así. Inhibe la penetración de los antimicrobianos. Ya cuando está desarrollado y ocasionando todo un proceso de daño es muy difícil y puede sobrevivir incluso cuando no existan nutrientes. Y tiene una gran capacidad de adherencia y produce un potencial de oxidorreducción tan importante que ese es la razón para que se pueda destruir el tejido y formar estos abscesos. De la patogenia se produce por la lesión a nivel de la mucosa o que por aspiración de estos restos orales puede diseminar hemáticamente y forma este absceso con una necrosis central rodeada de un tejido de granulación y donde se empiezan a formar estos gránulos de azufre, se destruye el tejido, hay una buena reacción inflamatoria, se produce la pus y en la emergencia de esta secreción a través, en los casos que se fistuliza, a través de las fístulas. Entonces, las manifestaciones clínicas, vamos a ver la actinomicosis ericofacial. ¿De dónde nació? Obviamente, de una alteración a ese nivel o de una boca totalmente descuidada, donde tiene todos los dientes cariados, donde hay una gingivitis en las encías y sería el lugar donde la bacteria podría ingresar. Actinomimesis torácica, aspiración de las secreciones mismas de la vía oral, que puede haber ido hasta el tórax. Actinomimesis pélvica, he dicho intestinal, que aquí también puede producirse esta infección, o la genital en el caso de las mujeres fundamentalmente, que va a suceder. Y entonces nosotros encontramos pacientes con esto que ven ustedes aquí, es la apertura de las fístulas. El tejido circundante incluso parece normal. Para que se produzca esto, ha sido un día, una semana, le apareció esta, por decir. Empezó a ordenar por ahí. No le duele. Los varones son muy descuidados con su salud. Entonces sigue, como no se afecta su estado general, no hay fiebre, no hay malestar, esta persona sigue trabajando y tiene estas fístulas, le apareció otra, le apareció otra, le apareció otra y sigue. Y cuando llega decimos, ¿cómo pudo esta persona haber tenido todas estas lesiones y recién se aparece? O en este caso, que parece que se ha sumado además una infección porque está mucho más rojo y está apareciendo una fístula. El tratamiento penicilina G, millones, 20 millones por día, no es durante las 6 semanas. Y para poner millones tiene que estar hospitalizado porque va a través de una vía. ¿Podemos poner los millones en la nalga? Sí. ¿Cuántas veces al día? Así. Están hospitalizados hasta que se recuperen de todo este tiempo y luego pueden pasarse a la vía oral colocando por tabletas especiales que existen porque no van a estar todo el tiempo en el hospital. O ampicilina. Entonces, en la epidemiología hay que tener mucho cuidado, y yo creo que los odontólogos lo han entendido frente a todos estos procedimientos, el cuidado de dar una terapia antimicrobiana correcta para evitar este tipo de complicaciones. Nocardia es un bacilo gram positivo, está dentro de este mismo grupo y requiere salud de 45 grados centígrados para su cultivo, y esta es la imagen que nosotros visualizamos en el con gramas gram positivo, pero aquí es una coloración extraña que se ha colocado. Se encuentra en el lodo, en las plantas en descomposición y es un patógeno saprofito que cuando se desarrolla la infección tenemos aquí una célula gigante en forma de corazón. Yo uso esta foto para enviar mi saludo en el Día de los Enamorados. Le quito esto y en el interior del citoplasma vemos aquí justamente a estas bacterias filamentosas. En el cuadro clínico tenemos la nocardia esteroides o como se produce la nocardiosis en inmunosuprimidos, que se caracteriza fundamentalmente por neumonitis primarias que luego se van a abscedar y van a exudar estos gránulos de diferentes colores.
el resultado de este ovillo de envoltura de la bacteria. Y tenemos estas imágenes. Este no tuvo un día. Vienen de meses con estas lesiones que nosotros las visualizamos de esta manera. Tratamiento: timetrolín, sulfametoxazón o sulfonamida o ceftriaxona o amicacina por tiempos largos. Nocardia brasilensis. Esta produce justo la lesión del pie de madura, que es una lesión de largo plazo que va destruyendo el tejido y que de verdad es increíble cómo las personas pueden mantenerse. Yo recuerdo muy clarito de un señor que llegó al Hospital General cuando hacía la residencia de patología, anatomopatología, y siempre, nunca me gustó hacer la disección de una parte del cuerpo, o sea, mano, pie, tenía una sensación desagradable. O sea, mi R2, el de abajo, le decía, ¿te cambio esa necropsia por esta pierna? Él feliz porque al hacer una pierna demoraba pues rapidito, en la necropsia era siquiera un par de horas haciendo, pero no me importaba. Prefería yo cortar, sacar, etc., a que estuviera una mano ahí, que me estuviera ahí haciendo sentir mal. Entonces tenía una pierna que nos dijeron que era pierna, pero no parecía pierna porque no parecía pierna. En uno de los extremos, que aparentemente no estaba cortado, aparecían las uñas como el elefante, que parecen sus uñas ahí pegadas, y bueno, entonces mi amigo ya se murió mi R1 y se murió mi R3. Estoy en la R2 en medio, que todavía no me reparo. Entonces a este chico le digo, ya, pero te digo, la pieza de tanto por tanto, de tanto de diámetro, o sea, todo lo que se describe, a lo que se ve, y después para nos metió el bisturí, no podía meter el bisturí. No cortar. Entonces, un serrucho, y con el serrucho cortó para sacar un pedazo para estudiar, ¿no? Y cuando cortó por la mitad el segmento, que era una pierna, no había hueso. No había hueso, era como un cartucho, un tejido súper extraño, que era esa masa, así era como un tronco, exactamente un tronco. O sea, sacamos el pedacito y al estudiar encontramos pues full filamentos de esta bacteria. Y decíamos, vamos a piso a ver quién es, de quién es. Y era de un señor como de unos 60 años. Entonces el señor, cuando fuimos, le habían amputado la pierna, ¿no? Y el señor decía, no es posible, estaba renegando, estaba casi llorando, decía, yo he venido caminando y aquí me han quitado mi pierna. ¿Y ahora cómo voy a trabajar? ¿Por qué me han hecho ese daño? ¿Cómo explicar a una persona que venía de Sandia, de la selva de Puno? Explicarle, yo le he llevado su pierna, ¿no? Mi señor me dice pierna, pero terrible. Eso no fue una semana, eso no fue un año, fue más tiempo. Por eso es la característica que decimos bacterias parecidas a hongos por el tiempo largo de la evolución del water. Y ese es el pie de madura. Claro, después de haberle apuntado al señor, se le dio la terapia y ya no hay más porque son bien cerraditos en patología y ya se encarguen pues, de cortar, a dar explicaciones a todos. Entonces, no hay que. Podemos tener la experiencia de estar en contacto con ellos. Mycobacterium leprae. Entonces, aquí tenemos dos bacterias muy importantes dentro de la familia Mycobacterium. Es la lepra y la tuberculosis. La tuberculosis la vamos a estudiar la próxima semana y hoy vamos a estudiar el Mycobacterium leprae, que también se le llama el bacilo de Hansen. También se le llama de esa manera. Pues esta bacteria, para poder evidenciarla y colorearla, usamos una coloración especial que se llama de Steele-Nielsen. Y dentro de los reactivos que empleamos en esta coloración empleamos como decolorante el alcohol ácido. Si nosotros empleamos alcohol ácido para decolorar a las bacterias, nos decoloraríamos a los gram positivos, a unos mejores, se volverían blancas, ¿no? Pero en este caso, el uso de este alcohol ácido no decolora la bacteria cuando hemos utilizado
el colorante especial que vamos a hacer en la práctica la próxima semana para visualizar esta bacteria. Entonces, por eso se le llama así. Ustedes van a ver en sus libros. Bacilo ácido alcohol resistente. VAR. Es la denominación que se da tanto a esta bacteria como también al Mycobacterium tuberculoso cuando veamos la próxima semana. Es inmóvil, no capsulado, su pared tiene ácidos glicólicos. Esto lo voy a explicar más detalladamente la próxima semana cuando hablemos de tuberculosis, porque ya se los había dicho, la pared del Mycobacterium es absolutamente, se parece, pero es diferente en los componentes que tiene esa pared en relación a lo que hemos estudiado de los gram negativos y de los ramos. Esto es totalmente diferente. Y cada pedacito que tiene esa pared tiene un aspecto o un comportamiento específico en el desarrollo de sintomatología y de efectos que se pueden visualizar. En la epidemiología produce infecciones crónicas, el reservorio es el hombre, el armadillo y el chimpancé. Y en nuestro país está presente todavía en la Sierra Central y en Abancay existe un leprosorio que es como un pueblito pequeño donde está la gente infectada con esta bacteria que no ha podido recuperarse de la infección. Cuando hablamos de lepra, y la Biblia lo dice, lo describe y todo lo demás, que los leprosos estaban totalmente cubiertos, para que no le viéramos que estaban sin nariz, sin manos, sin dedos. Esa es la imagen que tenemos nosotros de la lepra, ¿verdad? Esa es la imagen. Pero en realidad, para llegar acá, pasa por estadios. Por ejemplo, esta es una mancha blanca. ¿Cómo se llama esa mancha blanca que aparece en la piel acá? ¿Mácula? Sí, esto se llama mácula. No, pero cuando aparece como una mancha blanca en la piel acá, en el lenguaje de Arequipa. ¿Cuántas veces no les ha aparecido unas manchitas blancas en la cara, en el brazo? ¿Hongo? No. ¿Qué? ¿Qué? No. No. No se llama. Es un lenguaje un tanto vulgar que se conoce a estas manchitas blancas que aparecen en la cara, en los brazos. ¿Cómo se llama? ¿Qué? No, la sarna tiene postre. Es que ahí tu ChatGPT no conoce el lenguaje arequipeño. Le llaman cancha. Y sí es una infección por un hongo. Ya lo vamos a estudiar en la tercera fase a este hongo. Pero se llama cancha. ¿No se acuerdan? ¿No lo han visto así? Claro que este está un poco más grande. Entonces, esta lesión, que es una mácula blanquecina, es un estadio de la lepra. ¿Y cómo diferenciamos a que si es cancha o si es lepra? Si recién están apareciendo, en el caso de la lepra, las lesiones iniciales, diríamos pequeñas. Las diferenciamos porque son máculas anestésicas. ¿Y cómo vamos a hacer la diferencia de las máculas anestésicas? Agarramos un alfiler, le pinchamos ahí al medio, si es cancha, yo todavía con gusto le pincho, ¿no? Me da un manazo, ¿qué le pasa? Le va a doler. Pero si yo a esta persona le pincho con el alfiler y no siente dolor, hasta no demostrar lo contrario, voy a pensar que es una lepra. Y luego van evolucionando, en el tiempo evolucionan y tenemos este tipo de lesiones, están ya maculopapulares, incluso nódulos, y finalmente pues empiezan a caer. El tejido se destruye y van cayendo. Esta es las partes rojas donde existe lepra, y miren el Brasil, y nosotros vivimos cerquita del Brasil. O sea, no es algo que no pueda existir. Brasil es un lugar donde existe mucha lepra. Y en esta clasificación de la lepra, nosotros evolucionamos desde la lepra tuberculoide, que serían las máculas que tiene esta niña, hasta la lepra lepromatosa, donde ya va a haber nódulos y la caída de segmentos del tejido por el daño que está produciéndose en la bacteria. Y entre ellas hay diferentes clasificaciones. La lepra tuberculoide limítrofe, la lepra limítrofe, la lepra lepromatosa limítrofe
y finalmente la lepra lepromatosa. Y hacemos una biopsia y en la biopsia encontramos diferentes características en relación a la zona de Grens, al granuloma que se puede observar, los histocitos espumosos o las células epitelioides, que con un estudio anatomopatológico también podemos determinar en qué estadio de lepra se encuentra. Y el tratamiento también se va a enfocar de acuerdo al estadio en que se encuentra. Esto se lo van a estudiar, voy a preguntar de este cuadrito. Diagnóstico clínico, muy fácil, ¿no? La biopsia, en algunas cosas de estas lesiones nodulares o de estas máculas papulares que estamos viendo como unas estructuras grandes que parecen alergias o parecen infecciones micóticas, se tiene que hacer una biopsia y en la biopsia estaremos haciendo el diagnóstico. La baciloscopía es el conteo de los bacilos que se observen en la lesión, en este caso de la biopsia. Y lo mismo vamos a decir baciloscopía cuando contemos las bacterias en el esputo, en el caso de la tuberculosis. Significa lo mismo, baciloscopía significa conteo de bacterias del micobacterio. Puede ser en la lepra o puede ser en la tuberculosis. A través de las biopsias tendremos un diagnóstico más seguro por las características de las lesiones en el tejido que puedan estar desarrollándose, pero en lugares donde no tengo la opción de hacer esto, se puede hacer la reacción de Mitsuda-Fernández, donde el reactivo tiene componentes de la bacteria que se aplican intradérmicamente en el antebrazo de la persona en quien sospechamos de ella, y en ella va a aparecer a las 24 o 48 horas una pápula, ni siquiera mácula roja, pápula, que la medimos, y eso significa que esa persona con esa lesión que estamos nosotros sospechando que pueda ser esta infección, estemos teniendo un diagnóstico más rápido. Tratamiento: Vapsona, rifampicina y clofamicina por tiempos largos, que muchas veces no es efectivo si es que se hace un diagnóstico tardío, diferente que si estamos tratando a una persona que tiene sus máculas, recién con las máculas, y de esa manera tendremos el resultado satisfactorio en el tratamiento. Vamos a llamar lista.